Bienvenidos a este canal El Litigante. Hoy vamos a tocar el tema de discriminación y para esto vamos a ver qué dice la ley al respecto. Muy bien, ya estamos aquí en pantalla. Primero que nada es importante que conozcamos el significado de la palabra discriminación y para esto he recurrido a la Real Academia Española para ver cuáles son las definiciones que nos da con relación a esta palabra. Y aquí he seleccionado dos. La primera dice seleccionar excluyendo, esto es, ya una selección implica el tomar preferencia sobre algo, sobre alguien, excluyendo respecto de otras cosas, en este caso de otras personas. Y la segunda definición que nos da es dar un trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales. Esto es muy común en el tema de discriminación. También nos contempla los temas religiosos, por motivos políticos también existe discriminación, de sexo, de edad, de condición física o mental, y nos incluye un etcétera, lo cual significa que estos puntos que nos señala la RAE no son limitativos, sino que son a manera de ejemplo de en qué momento puede haber un trato de discriminación. Vamos a analizar con relación a esta primera definición que dice seleccionar excluyendo lo que significa la palabra selección, y también acudimos a la RAE y nos dice al respecto que es la acción y efecto de elegir a una o varias personas entre otras, es decir, también hay un trato preferencial por alguna razón, separándolas de ellas, y miren aquí dice prefiriéndolas. Entonces, es la acción y efecto de elegir prefiriendo a una persona respecto de otras. Y vamos a analizar también lo que significa la palabra excluir, que estaba contenida dentro de este punto o definición de discriminación. Y la palabra excluir tenemos que significa, para lo que nos interesa, será el punto número 2 en este caso, que aquí vemos, y que dice que es descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo, lógicamente en este caso es a alguien. ¿Cuántas veces no se descarta a una persona o se rechaza o se le niega la posibilidad de acceder a algo por ciertas condiciones que en un momento vamos a analizar? Bien, vamos a analizar lo que nos dice la ley con relación al tema de discriminación. Y para esto tenemos que el artículo 2 del Código Civil para el Distrito Federal señala que ninguna persona podrá ser restringida respecto de los siguientes puntos. 1. El recibir un servicio. 2. El recibir una prestación a la que tenga derecho. Y 3. El restringirle el ejercicio de sus derechos, cualquiera que sea la naturaleza de estos, por las siguientes razones. Y aquí yo les presento una tabla donde la propia ley nos señala cuáles son estas razones que se pueden considerar como discriminatorias. Tenemos el tema de la edad. En cuántas ocasiones no hemos visto, por ejemplo, ofertas de trabajo donde existe una vacante pero se limita a cierta edad. Aquí puede considerarse que existe una conducta discriminatoria, porque si la persona que tiene mayor edad a la que se exige es capaz para realizar ese trabajo, debería de ser contratada. También por temas de sexo, no debe de existir ningún límite con relación al tema de sexo, con relación, por ejemplo, a ofertas también laborales. Cuestiones de embarazo, es muy común, por ejemplo, que lleguen consultas cuando a una persona que está embarazada y va a una entrevista de trabajo, simplemente se le niega la posibilidad de trabajar porque está en una condición de embarazo. Por estado civil también puede ocurrir, y también ocurre, que se le limita algún derecho o no se le presta algún servicio por el hecho de contar con un estado civil de soltero o de casado, o incluso hasta de un concubinato o una unión libre.
Por tema de raza, esto es también muy común. Problemas raciales son muy común con relación a la discriminación. Idioma, también no se le puede excluir a alguna persona con relación a que no domine un idioma. Habría que ver el caso en concreto, pero bueno, aquí lo señala la ley de manera específica. Por temas de nacionalidad, también habría que ver los casos en concreto. Lógicamente todo en la ley es interpretable y no precisamente cualquier razón que está en esta tabla puede implicar una discriminación, pero es una guía que nos puede ilustrar en qué momento sí puede existir una discriminación. Por color de piel, que esto también puede ser muy evidente y que está relacionado con temas raciales. Por el origen social de la persona, también existe discriminación. Por su posición social, esto también es muy común. Si una persona no tiene una buena posición social, es factible que alguien le pueda restringir un servicio, lo cual resultaría ilegal, que le niegue la prestación a la que tenga derecho o que le restrinja el ejercicio de un derecho. Por la posición económica, también hablamos de preferencias por posición económica, eso también me ha tocado verlo. Por su actividad, profesión o trabajo, esto aunque no lo crean, también es un tema de discriminación. También la ley contempla el tema religioso. No se puede excluir a alguien por sus creencias religiosas. También por cuestiones de ideología no se le puede excluir. Y aquí la ley nos señala hasta qué límite se enfoca el tema ideológico, pero al no limitarlo se entiende que es cualquier tema ideológico. Por expresión de rol de género no puede haber discriminación. Por identidad de género también señala la ley. Por su orientación sexual, por su carácter físico, que en este caso ocurre mucho en temas de bullying, por la discapacidad de una persona. Si una persona, por ejemplo, puede desempeñar un trabajo administrativo y se le niega esa oportunidad, evidentemente estaremos frente a un tema de discapacidad. Y estos ejemplos que les narro son ejemplos muy limitados en este momento, porque puede haber cantidad de temas o razones por las cuales se puede configurar un tema de discriminación. Y también por su estado de salud. Por ejemplo, si una persona, se me ocurre, frecuentemente se enferma de algo, pero es apta para trabajar, pues no puede ser excluida, porque si se le excluye de un servicio, de una prestación, de un trabajo o de cualquier otro derecho que tenga, evidentemente va a existir discriminación. Entonces este tema es muy delicado y ni siquiera a manera de broma se debe de realizar estas razones o estas conductas a otra persona. ¿Por qué? Porque pues no sabemos lo que pueda sentir esta persona, no sabemos qué tanto pueda afectarle a una persona psicológicamente, y es por esto que es mejor no realizar este tipo de conductas ni de broma, aunque aparentemente hubiese alguna buena intención. Aquí he señalado en esta tabla, o he distinguido más bien, las palabras en color azul y en rojo. En azul porque en un momento vamos a revisar el Código Penal Federal y estas palabras en azul coinciden con las que están en este Código Penal, y las que están en rojo no coinciden o no están contenidas en el Código Penal Federal, pero no por eso quiere decir que no existe una protección al respecto, como a continuación lo vamos a ver. El artículo 149 ter del Código Penal Federal, que se encuentra contenido dentro del capítulo relativo a delitos contra la dignidad de las personas, señala que al que por razones de edad, que ya analizamos, sexo, embarazo, estado civil, raza, lengua,
nacionalidad, color de piel, origen nacional, origen social, origen o pertenencia étnica, condición social o económica, género, preferencia sexual, condición de salud y opiniones políticas, se considerará que está cometiendo conductas discriminatorias o que está cometiendo el delito de discriminación, y esto sí es sancionable en materia penal. En un momento vamos a ver cuáles son las sanciones. Miren aquí lo que les decía, las palabras marcadas en color azul son las que coinciden con el Código Civil para el Distrito Federal, y las palabras marcadas en color rojo son las que no están contenidas en el Código Civil para el Distrito Federal, como es el tema de origen o pertenencia étnica y opiniones políticas. Pero la ley penal también es interpretable, y aquí al final de este artículo 149 ter nos dice que al que por razones de cualquier otra índole que atente contra la dignidad humana y que menoscabe los derechos y libertades de las personas, también estará incurriendo en el delito de discriminación, por lo que la ley nos permite hacer una interpretación, aunque de manera concreta no esté precisado en la ley, sino simplemente si se atenta contra la dignidad humana o dignidad de las personas, se estará cometiendo este delito de discriminación. Bien, el Código Penal Federal sigue señalando que al que por estas razones, aquí vamos, realice cualquiera de las siguientes conductas, y aquí la ley no lo señala: 1. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Es muy similar al tema del Código Civil para el Distrito Federal. 2. Niegue o restrinja derechos laborales. Aquí sí resalta los derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo. Dice principalmente, pero no es limitativo. O limite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo. O niegue o restrinja derechos educativos, va a alcanzar una sanción penal por las razones que ya hemos mencionado, que son las que están aquí en esta tabla. También el Código Penal Federal nos señala que, aquí he marcado en azul al final, que no van a ser consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes, aquí me equivoqué, dice tendentes, es tendientes, a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos. Esto es, que si hay conductas que tienen como objetivo proteger a grupos sociales, en especial y con relación a otros grupos que no son socialmente desfavorecidos, aquí no habrá conductas discriminatorias. ¿Cuáles son las sanciones que nos señala el Código Penal Federal con relación al delito de discriminación? Tenemos que alcanzará de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa a quien cometa estas conductas discriminatorias. Con relación a los servidores públicos que cometan conductas discriminatorias y que con motivo de estas conductas niegue o retarde a una persona un trámite, un servicio o prestación a que tenga derecho, simplemente por el hecho de retrasarle, no solo de no darle el servicio, sino retrasarle, se le aumentará en una mitad la pena señalada. Es decir, que si la pena inicial es de 1 a 3 años, la mitad adicional va a ser de 1 año y medio a 4 años y medio. Y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público, empleo o comisión, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. Entonces siempre debemos de recibir un buen trato y no debemos de recibir ninguna conducta discriminatoria por parte de
los servidores públicos, ya que además de las sanciones penales que pueden alcanzar, también se les puede inhabilitar de su cargo. También el Código Penal Federal señala que cuando las conductas sean cometidas por personas con las que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, aquí nuevamente nos resalta el tema laboral, la pena también se va a incrementar hasta en una mitad más, como ocurre para el caso de los servidores públicos. Y asimismo, también la pena se va a incrementar cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos. Entonces, las sanciones penales pues también son de alguna manera severas para este tipo de conductas discriminatorias. Y esto no limita a que haya un reclamo en materia civil por cuestiones de daño moral. Entonces puede haber sanciones tanto civiles por daño moral como sanciones de carácter penal e incluso laborales, porque hay temas de inhabilitación para el caso de servidores públicos. Bien amigos, hemos llegado al final de este video. Es un tema relevante, es un tema que se ve también mucho en redes sociales, es un tema que se exhibe por conductas discriminatorias que se dan en muchos lugares, ya sean de trabajo, ya sean por ejemplo restaurantes, ya sea por cuando alguien va a X lugar y lo tachan por su posición económica, por su posición social, etc. Entonces espero que este video les ayude a distinguir de manera más clara cuáles son las conductas que pueden ser constitutivas de discriminación para que en su momento hagan valer sus derechos, ya sea en materia penal o en materia civil con relación al reclamo de un daño moral. No olviden suscribirse al canal y gracias por ver el video. Saludos.